¿Qué hicimos para conversar del asunto? Le pedimos ayuda a dos formidables profesionales. A un cirujano para que traiga el bisturí y entre en lo que es este cuerpo con serios problemas que es el sur de la Florida. El doctor Gustavo León fue presidente, por cierto, del Comité contra el Fraude en la Junta de Médicos de aquí de la Florida. Señor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerlo con nosotros. El abogado Nelson Rodríguez Varela tiene una muy larga y destacada trayectoria en el mundo de las batallas en las cortes y las conoce desde dos ángulos, como defensor y como fiscal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Un placer. Arranco, doctor, con algo que usted ha tenido que enfrentar a lo largo de la etapa esta en que fue presidente del Comité del Fraude, pero aún sin estar en esa junta. ¿A qué se debe esta epidemia? ¿Qué piensa que hay detrás de lo que significa esto que estamos viendo en números fríos, pero que hace subir la temperatura de la sangre? Yo tendría que remontarme un momentito nada más, que el comienzo del Comité de Fraude de la Junta Médica del Estado de la Florida prácticamente no existía hasta que nosotros llegamos e instauramos, producto de lo que habíamos visto en la comunidad y los problemas que existían, de que el fraude era algo que primero impactaba la vida individual de todos y segundo impactaba también la repercusión directa contra el médico, porque desgraciadamente ha destruido en muchos aspectos la visión que se tiene del profesional de la medicina, cosa que es errónea e inexacta. Y obviamente yo siempre pienso que algo tuvo que ver las condiciones políticas y sociales que sucedieron en Cuba y que trajeron para acá, yo diría que una avanzada completa, estructurada desde la propia ciudad de La Habana, de este movimiento fraudulento, que al llegar aquí desarrollaron y tenían ya en sus manos cómo biliar al Medicare, cómo establecer las clínicas, dónde conseguir los contactos, de qué manera tenían que moverse. Y esto es una cosa que, por supuesto, los que están aquí usualmente ni siquiera saben cómo hacerlo, Pedro. Los que vienen de allá vienen ya con un esquema hecho. Y esto es una cosa, a mi entender, yo siempre he dicho que el gobierno de Cuba, en sus ansias de destruir la infraestructura de la diáspora cubana y de la diáspora de esa ciudad de Miami, sobre todo, que posiblemente es la séptima provincia, si quisiéramos llamarla de esa forma, en contra del pensamiento comunista, pues había que destruirlo de alguna forma. Y la manera más clara de hacerlo era instaurando un fraude que destruyera la moral y socavara las bases y los principios fundamentales de una profesión extremadamente digna, posiblemente la profesión más digna de la humanidad, porque es al servicio de los demás. Abogado, hay cuentapropismo en Cuba, hay personas que están tratando de ganarse la vida honestamente en un sector privado que tiene unas batallas campales con lo que es la estructura comunista. Una victoria es comprarse un televisor de plasma. Y hay un grupo en esa sociedad ahora que de repente está con vehículos lujosos, construyendo unas viviendas sorprendentemente mejores que las de, no ya el promedio, sino muchas de las mejores de antes. Y cuando se pregunta de dónde sale el dinero, hay gente que encoge los hombros, hay gente que mira en otra dirección, y la palabra, por ejemplo, Medicare, como le dicen algunos, o Medicare, surge mucho. ¿Lo ve eso en lo que significa la práctica de la profesión habitualmente? Bueno, yo creo que en términos generales la práctica de la profesión de la medicina queda intacta desde el punto de vista de que yo creo que la percepción de la mayoría de los médicos y de los médicos en sí es que es una profesión obviamente honorable. Yo inclusive argumentaría que la posición de abogado también es algo extremadamente importante y pues también sirve al público. Pero cuando yo veo estos casos, los veo desde el punto de vista de mi trabajo. Claro. Mi trabajo es defender casos criminales. He llegado a conocer bastante con respecto a la manera en que se desempeñan este tipo de casos en la Corte Federal y basado en mi relación con muchos de mis clientes. Y sin realmente ponerme a revelar confianzas de mis clientes ni hablar fuera de lo que sería lo apropiado para mí, yo creo que estoy de acuerdo y el gobierno federal sí ha identificado ese nexo del cual el doctor muy hábilmente expresó, de que el gobierno de Cuba ha sido cómplice durante muchos años de muchas de las cosas que han estado sucediendo aquí desde el punto de vista del fraude al Medicare y de otros fraudes. El gobierno de Cuba ha sido identificado y Cuba en sí ha sido identificada por el Departamento de Justicia y otras agencias
federales como el FBI, el Departamento de Rentas Internas, etcétera, de que son entes que básicamente lo que hacen es que apoyan este tipo de conducta, y se ha identificado un gran número de individuos a los niveles más altos de estos fraudes, no al nivel de muchas de las personas que arrestan aquí, porque en el momento que ya viene el arresto, la mayoría de las personas importantes que han sido los autores intelectuales de este tipo de fraude ya están descansando y devengando tranquilamente lo que han lucrado en Cuba, que es un país donde esas cosas se permiten, donde se fomentan y donde hasta cierto punto encuentran una paz y una tranquilidad fuera de lo que es la jurisdicción de los Estados Unidos en términos de los encauzamientos que se han llevado aquí en el área del Distrito Sur de la Florida y en otras áreas de la nación. Todas las metrópolis grandes de los Estados Unidos tienen este tipo de problemas, aunque es más agudo aquí en el estado de la Florida por razones obvias y por la complicidad de ese gobierno. Y en este momento hay personas que el gobierno de los Estados Unidos está buscando, activamente acusadas de crímenes serios aquí en los Estados Unidos, que han sido identificadas como que están viviendo en Cuba, en casas mucho mejor de los que vive el pueblo, y hasta cierto punto en algún momento los Estados Unidos los pedirá, pero hasta ahora realmente no he visto absolutamente ningún movimiento por parte del Departamento de Justicia de tratar de lograr que Cuba o el gobierno de Cuba entregue a alguna de estas personas que en este momento están cómodamente viviendo allá. Doctor, una realidad también es, hay, y es un hecho, 1, 2, 10, 20 malandrines que generan este fraude, que lo ponen en práctica y que se terminan beneficiando con fortunas. Hay también decenas, cientos, en muchos casos, de personas que aceptan con una sonrisita o con un guiño de un ojo $100, un masaje gratis, fírmeme aquí y resolvemos. Y esa pirámide de muchas personas haciendo trampa, aunque ellos crean que no están haciendo daño, no solo termina beneficiando a los ladrones, a los verdaderos estafadores, sino que termina perjudicando a todo el mundo, porque eso sale de los impuestos de los estadounidenses. Te tengo que decir que la cantidad de leyes federales y estatales que controlan y prácticamente regulan la práctica de la medicina es tan engorrosa que yo dudo que ningún médico la comprenda ni la entienda en su totalidad. Porque donde quiera existe una ley nueva y existe a lo mejor un estatuto nuevo dentro de esa ley. Lo curioso de todo esto es que los que hacen las leyes, habiendo y existiendo lo que tienen de información y entendiendo lo que ha venido sucediendo durante tiempo, tanto a nivel estatal como federal, no hayan puesto desde el principio una serie de leyes que beneficiaran para que esto no pudiera seguir sucediendo de la manera que ha estado sucediendo. Porque continúa el fraude. Claro. No importa donde tú te pongas, continúa. Si no continúa con la leche, continúa con el oxígeno. Si no es con el oxígeno, con las enfermeras. Si no es con las enfermeras. Siempre hay una razón y hay una avenida en que el fraude funciona. Pero acuérdate que lo importante es que esto viene de algún sitio donde hay personas que acaban de llegar el otro día y ya pueden montar un negocio. Imagínate lo engorroso que es montar un negocio en este país. Sí, pero hay gente y dentro que viene del campo de la medicina, con todo lo que necesitan. O sea, tiene que haber consultores, claro, agentes e individuos preparados ya, pagados por ellos y organizados, que han ido a Cuba posiblemente más veces de las que nosotros podemos darnos cuenta y que han recibido las instrucciones de cómo hacerlo. Me asomo a otro tipo de fraude que ha hecho explosión, lo mostrábamos ahí en términos de números contra la Oficina de Impuestos y a la larga contra nosotros los contribuyentes. La persona cumple con lo que debe, llena su formulario, descubre que pagó de más, le van a devolver X cantidad de dinero, nunca llega el reembolso. Se ponen a averiguar, alguien sí lo cobró y no era la persona que debía hacerlo. Y es espantosamente complicado resolver eso, ¿verdad? Es bien complicado porque el Departamento de Rentas Internas está diseñado de una forma bastante rígida. Y a través de todos los años que ha existido ese departamento, ellos aceptan la devolución de impuestos de cierta forma una vez que la persona aplica para recibir ese reembolso, que típicamente ocurre mucho antes de la fecha clave en la que se tiene que presentar esa declaración de impuestos. Y entonces lo que sucede es que personas que tienen acceso a esa información, y parte tiene que ver con personas que son extremadamente inteligentes y hábiles en
términos de conseguir la evidencia y la información básica a través de la manipulación de la computadora, la manipulación de las bases de data que tienen de una forma o de otra esa información de cada uno de nosotros. Entonces, si te pones a pensar, no es tan difícil realmente hacerlo, porque lo único que te hace falta es la información básica de quién es la persona, preparar el documento, someterlo electrónicamente a una dirección que no tiene absolutamente nada que ver de dónde lo mandaste. Claro. Y entonces, de esa forma, el gobierno de los Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna manera y ningún chance de darse cuenta de que eso es fraudulento hasta que después que la persona lleva tiempo esperando que le llegue su cheque y reclama. En ese momento ya es muy tarde. De la misma forma ocurre en el Medicare. El sistema de Medicare está diseñado a pagar y está diseñado para que le pague a ese proveedor dentro de X tiempo que está establecido en esos parámetros. No está diseñado a determinar cuál es el sometimiento apropiado y cuál no lo es. Está simplemente diseñado a pagar. Hasta que muchas de las entidades gubernamentales no se tomen el tiempo de buscar la manera en la cual frenar eso desde el punto primero, o sea, revisar bien quién está aplicando para ser un provider, revisar bien quién es la persona y cuánto tiempo llevan establecidos aquí, hacer un monitoreo más de cerca con esas cosas y responsabilizar a algunas personas por tener clínicas y otras cosas, eso no va a parar nunca. Porque estoy cansado de ver que el gobierno federal recibe información con respecto a fraudes que se están llevando a cabo en este mismo momento, pero el gobierno federal no está diseñado a reaccionar de una forma rápida, no tiene los agentes, no tiene el dinero, no tiene absolutamente la habilidad de frenar esta avalancha de fraude que ocurre hasta que ya han pasado 1, 2, 3 años, permitiéndole a las personas más relacionadas con estos fraudes a escapar y empezar a disfrutar de este dinero por mucho tiempo antes de que el fraude se descubra. Es un problema que tiene que ver con la manera en que las personas cometen fraude, pero también el gobierno de los Estados Unidos no actúa de una forma apropiada para frenar que eso ocurra. Señores, un gusto tenerlos aquí. Muy, pero muy amables por acompañarme. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis.